Política Hoy, programa digital en donde especialistas de ciencias sociales analizan y debaten con información y rigor los temas de la coyuntura política nacional. Política Hoy es un programa del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, conducido por Sol Cárdenas y Carolina Gilas. Política Hoy, es momento de debatir y analizar la política. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa de su programa favorito, Política Hoy. Estamos aquí en la compañía de la doctora Jacqueline Pechard, la profesora de nuestra querida Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y con el doctor Francisco González Ayerdi, profesor de nuestra facultad, uno de nuestros comentaristas recurrentes en este espacio. Es un gusto contar con ustedes. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Nadie mejor para conversar del tema que nos convoca el día de hoy, que es derecho, legalidad, confrontación política. Vamos a tratar de reflexionar sobre el contexto en el que hoy se encuentra tanto nuestro marco legal electoral en particular, como la institución encargada de implementar y de organizar los comicios de 2024, que ya hemos dicho en este espacio y se ha dicho en muchos otros espacios. Todo indica que van a ser comicios bastante complejos, bastante complicados, en particular para las autoridades electorales, y pues esa situación en la que hoy el INE se encuentra, los retos que enfrenta, las fortalezas, debilidades institucionales, son algo que hay que estar teniendo muy claros, muy presente, hay que estar reflexionando. Entonces, mi primera pregunta con la que me quisiera dirigir a ustedes tiene que ver justo con eso. Primero, ¿cómo observan el marco legal? Nuestra regulación, que ha estado evolucionando a lo largo de ya 2 décadas y media, 3 décadas en la materia electoral, pero que desde 2014 se ha mantenido bastante estable. Ya tenemos elecciones intermedias, una elección presidencial realizada bajo este marco. Esa va a ser la segunda. ¿Cómo lo analizan? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Es un marco sólido, suficiente para llevarnos a buen puerto en junio de 2024? Bueno, una de las características de nuestro marco normativo en materia electoral es que es un marco muy abigarrado, es un marco muy complejo. Y la complejidad del marco ha hecho que haya muchísima litigiosidad alrededor de los procesos electorales. ¿Qué quiere decir esto de litigiosidad? Bueno, pues que muchos de las resoluciones, de las decisiones que toma la autoridad administrativa, el INE, pues son recurridos, son impugnados ante el Tribunal Electoral porque no hay grandes acuerdos sobre las decisiones que toma el INE. Entonces, es una legislación que lo que quiso fue ir poniendo candados en todo aquello que afectaba, por un lado, la imparcialidad del proceso electoral, es decir, la no interferencia de las autoridades gubernamentales en el proceso electoral. Ese fue uno de los asuntos. La otra fue lograr la equidad en la contienda. Entonces, la imparcialidad, por un lado, no intervención, y para no intervención, entonces pone la ley una serie de candados, es decir, que las autoridades gubernamentales no pueden intervenir en un proceso cuando éste ya ha comenzado formalmente. La equidad en la contienda, bueno, pues esa es otra, es que justamente que haya una cantidad de reglas y de candados para que efectivamente haya condiciones de equidad. Cuando nosotros vemos cuál ha sido los resultados de las elecciones que han estado bajo la última reforma electoral del 2014 y sus consecuencias sobre leyes secundarias, es decir, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos, las reformas sobre la Ley de Medios de Impugnación. Bueno, pues todo esto lo que ha demostrado es que a pesar de lo complejo de nuestro marco regulatorio, por este afán de controlar todas las puertas, los huecos posibles para la interferencia y romper la imparcialidad o la equidad,
Bueno, pues entonces lo que hemos visto es que tanto el proceso electoral del 2015 como el 2018, que fue una elección presidencial, como el 2021, a pesar de todos esos candados, la autoridad pudo realmente llevar a cabo los procesos electorales con todas estas salvedades, con todas estas facultades que absorbió el Instituto Nacional Electoral en su carácter nacional y que tienen que ver con la fiscalización de los recursos de los partidos, con la incorporación a los medios de comunicación de los candidatos y de los partidos. Entonces, esta regulación, este marco regulatorio, sí es un marco muy complejo, pero se han podido realizar elecciones, es decir, el INE, los institutos locales, los tribunales locales y el Tribunal del Poder Judicial de la Federación, pues han dado cuenta de que sí pueden manejar este asunto. ¿Qué tenemos hoy en día? Pues hoy en día lo que tenemos es pues un contexto diferente, ¿sí? Es decir, un contexto en el que lo que hay es una discusión pública encabezada por el gobierno federal y más concretamente por el presidente de la República respecto de un juicio sobre las autoridades electorales. Entonces tenemos un contexto, digamos, de cuestionamiento a las autoridades, digamos que se quiso hacer una reforma a las atribuciones que tenía el INE, pero bueno, al final no pasó esta reforma, pero en todo caso lo que hay es un contexto de confrontación, un contexto pues de alguna manera de desaprobación de parte del gobierno frente a las autoridades electorales. Y aquí termino, y una composición, no total, pero sí parcial, de 4 de los 11 consejeros que son nuevos y que incluyen a la presidencia del Consejo General del INE. Entonces, esto genera realmente un contexto nuevo frente a las mismas a los mismos marcos legales, pero sí un contexto de confrontación que antes no teníamos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, agradezco mucho la atención de participar en este programa y además expreso mi respeto y admiración por la doctora Péchard, por su trayectoria académica, por las lecciones que nos ha dado de compromiso institucional, primero en el INE, primero en el IFE, después el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública. Además de una obra muy vasta de análisis político de muchos temas. ¿Qué podría yo decir al respecto? Que retomo esta idea de la doctora Péchard de lo complejo que es la estructura del cuerpo jurídico que norma el proceso electoral, pero que norma en conjunto la vida política del país y supervisa el actuar y el desempeño de los principales organismos como son los partidos políticos. Este conjunto normativo, ya se mencionó, nos ha dado la posibilidad de 4 alternancias políticas en el país, que son un capital, que son un acervo, que son una experiencia que avala el funcionamiento de la institución y además la forma de cumplir las leyes electorales. Estas reformas fueron el producto de importantes negociaciones, de grandes acuerdos y de consensos entre el gobierno y los partidos de oposición, y con ello llegamos a una transición democrática y al desmontaje del antiguo sistema de partido hegemónico, y hoy nos encontramos con elecciones competitivas, con elecciones libres, con un sistema de partidos y con un conjunto de características que muestran que la democracia mexicana, pese a grandes dificultades, ha avanzado. Coincido completamente con la doctora Péchard en que hoy nos encontramos en una situación de incertidumbre. La incertidumbre puede ser parte consustancial de un proceso democrático, porque está en juego las posiciones de poder y la lucha por el mismo pues llega a ser muy aguda, muy acra, muy intensa, y corresponde efectivamente a las leyes y a las instituciones regular y orientar todo ese proceso y conducirlo a un buen destino, a un buen resultado, que es la legalidad y la legitimidad
del traspaso de poderes. Es ya un dato obvio, es muy compartido por todos, pero no está por demás señalar que además del cargo de la presidencia de la República, se van a renovar 9 gobernaturas, se va a renovar por completo la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, varias legislaturas locales y una enorme cantidad de presidencias o de cargos locales. Así que es una de las elecciones más difíciles, más complejas que se han enfrentado en el país y que ponen a prueba tanto al entramado jurídico como a las instituciones y a quienes actúan dentro de las instituciones, y es nuestra esperanza, es nuestro deseo el que quienes personifican, quienes tienen la responsabilidad de las instituciones, cumplan con esa serie de mandatos y puedan tener la autoridad, el aplomo, el conocimiento y la destreza para llegar a un buen resultado en el 2024. Sin duda. Han hablado los dos sobre la complejidad de nuestras reglas que fueron consensuadas. Finalmente, los partidos políticos moldean el sistema electoral, ¿no? A través de diferentes momentos de negociaciones, buscan una estructura, un diseño normativo que les permitiría en un futuro siempre participar en mejores condiciones, en condiciones de mayor equidad, de mayor certeza. Sin embargo, lo que hemos visto en muchas ocasiones, pero creo que en particular se ha vuelto muy patente en este proceso electoral, que parece ser que los partidos políticos no están muy contentos con estas reglas que ellos mismos han puesto en funcionamiento. Todo el verano hemos estado discutiendo en este programa, en muchos espacios públicos, sobre las precampañas anticipadas presidenciales. Después ya tuvimos también precampañas anticipadas en varios partidos políticos, en particular en la coalición oficialista para las gubernaturas, por ejemplo. Yo considero que esa idea de ir con candidaturas únicas en las elecciones presidenciales ya ha estado muy presente en nuestro sistema electoral, pero en esta ocasión, en este ciclo 23-24, se ha vuelto mucho más marcada, mucho más patente, e implicó una contienda interna previa, incluso al inicio propio del proceso electoral. Entonces, esto generó muchos cuestionamientos sobre la validez de esas actuaciones, sobre en qué medida el INE, el tribunal, han podido o no sancionar este tipo de conductas, pero creo que el hecho, muy cuestionable, está ahí. Los partidos políticos buscan en su actuación darle vuelta a la normativa. ¿Qué es lo que nos espera? O sea, después de todo ese verano tan complejo y tan cuestionado, en los meses que siguen, donde la regulación de las precampañas, del financiamiento, de la fiscalización, de los registros, cuotas, paridad de género, después cuotas para muchos otros grupos históricamente subrepresentados, después regulación de campañas, limitaciones a la presencia, participación de funcionarios públicos en el ámbito político, en las propias contiendas. ¿Ustedes creen que los partidos ahora sí, de aquí en adelante, cuando ya estamos formalmente en proceso, se van a comportar mejor? Pues yo considero que es muy difícil y que esto es la actitud asumida hasta el momento sí presenta un desafío muy grande al Instituto Nacional Electoral para poder aplicar sus disposiciones. Al respecto, yo me permitiría, para que tengamos un contexto un poco más amplio, las principales atribuciones del INE, que son de primerísima importancia: fiscalizar los gastos de campaña, fiscalizar la campaña en medios, el registro mismo de los candidatos, la instalación de las casillas, el convocar a la participación ciudadana para integrar las mesas electorales y finalmente el conteo rápido o el anuncio de los resultados preliminares, que después está sujeta a la calificación de las elecciones, primero por las juntas locales y después por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo quisiera mencionar que un punto de ruptura y una situación que alteró todo el proceso fue la voluntad presidencial. En tres tónicas que me parecen
muy manifiestas. La primera, esta descalificación permanente, constante, agresiva al Instituto Nacional Electoral y con personalización en funcionarios, en consejeros electorales que estaban por terminar su periodo. Eso sembró desconfianza, sembró animosidad y sembró un carácter de polémica constante y de polarización política. La segunda decisión presidencial que altera el proceso es la decisión de encaminar la candidatura de la actual precandidata en el partido Morena y los partidos que le son aliados, forzando el calendario electoral, llevando a que en el frente del partido Morena se realizaran actos y se llevaran a cabo acciones que estaban en el margen de la ley, cuando no en franca violación de la misma. Y también lo que hoy advertimos en la integración del presupuesto general de la Federación, que es un menor presupuesto al Instituto Nacional Electoral. Desde 2014 y 2015 el INE asumió un gran número de responsabilidades, y todas ellas muy complejas, muy difíciles de llevar a cabo, que requieren recursos humanos, capacitación, etcétera, y que, como ya se mencionó, lo pudieron sortear. Y no olvidemos que el INE, en esta situación tan difícil, sacó adelante esta convocatoria que hizo la presidencia para la revocación del mandato, y en estas condiciones, claro, aunque la responsabilidad estuviera en la Junta Electoral del Estado de México, se llevaron a cabo elecciones muy claras, muy bien conducidas en el Estado de México. Todo eso es una vez para el Instituto Nacional Electoral, para la cultura política y para nuestra democracia. Creo difícil que los partidos asuman por completo un compromiso íntegro ante la legalidad, porque hay muchas tentaciones y hay muchos riesgos para cometer imprudencias o falta de legalidad. El mismo adelanto de la competencia electoral, el que tanto en el Frente Amplio por México como en el sector de Morena se hayan buscado figuras sustitutivas de lo que era una verdadera precampaña, ya nos habla de el cordón que impide hasta cierto punto la ilegalidad de los partidos. La única posibilidad que yo veo es, por una parte, que el Consejo General del INE y sus organismos de ejecución sean muy rigurosos en todas estas tareas que yo enuncié al principio, y además que la sociedad civil esté vigilante ante el proceso. En esta tormenta antidemocrática que hemos visto en los últimos tiempos, creo que es muy importante resaltar las dos marchas que se hicieron en respaldo del INE y de la legalidad y de la democracia, que nos hablan de la convicción democrática que se alberga en muchos ciudadanos mexicanos. Sí, a ver, una cuestión, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el maestro González ayer. Sí hay varios elementos que gravitan alrededor de la posibilidad de que este sea un procedimiento que sea muy cuestionado, que sea muy desafiante para el Instituto Nacional Electoral. Y ya tenemos nosotros algunas pruebas de cómo va a ser esto. Y creo que no solamente está el asunto de las campañas anticipadas, de las precampañas anticipadas, perdón, sino está la idea de qué manera alguien va marcando los nuevos calendarios que son claramente violatorios de la ley, y cómo la oposición se va sumando a esta violación. Entonces, digamos, y esta suma de actores políticos alrededor de claras vulneraciones a las normativas electorales, lo que ponen en el centro es la duda si el Instituto Nacional Electoral va a tener el empaque, va a tener la suficiente fortaleza como para frenar los posibles, las posibles vulneraciones a la ley o los posibles incumplimientos de ciertas disposiciones legales. Entonces, una cuestión que es preocupante es que pues, lo que están
manifestando, lo que se está manifestando en esta coyuntura es de qué manera las disposiciones legales son disposiciones que han, si quieren ustedes, puesto unas camisas de fuerza a los actores políticos. Y estas camisas de fuerza lo que han resultado es en una respuesta de la autoridad electoral, que son respuestas, yo diría, muy marginales. Si no son respuestas contundentes de aquí hay una violación y por lo tanto se sanciona, sino que se trata de pues dejar claramente señalado que la autoridad interviene y entonces le pide al presidente algunas medidas cautelares y el presidente no las acata, y entonces lo que hay es ya una limitación clara de cómo tantos candados en una legislación han hecho que la autoridad electoral se vea rebasada por los actores políticos. Entonces, este rebase de las autoridades electorales, pues sí nos pone en un cuestionamiento de qué tanto las autoridades electorales y particularmente el INE va a poder realmente poner las condiciones para que este sea un proceso que pues que dé garantías a toda la población y a todos los ciudadanos de que es un proceso controlado, de que es un proceso que no está aprovechado o sesgado por algún tipo de actor político. Creo que sí, lo que hemos visto hasta ahora es un preludio de cómo van a ser los siguientes pasos, ¿no? Es decir, ahorita lo que se viene de inmediato es que arrancando las precampañas, ahora inmediatamente en la tercera semana de noviembre, lo que vamos a tener es el despliegue de recursos públicos de los partidos políticos en medios de comunicación, en esto que se llama precampañas, que pues ya no van a ser precampañas, ¿no? Pero bueno, pues esto también de los calendarios tan estrechos, ¿no? Tan circunscritos, pues de lo que habla es de un marco legal que por abigarrado parece ser que invita a los actores políticos a violarlos, ¿no? Entonces, y estas violaciones no son de ahora, también había violaciones a la normativa por esta sobrecarga, digamos, de regulación, pero ahora lo que estamos viendo es de qué manera sí está desafiado el INE y qué tanto el INE va a poder responder adecuadamente, sobre todo porque lo que hemos visto en últimas fechas es que sí yo diría que el dilema para el INE es que tanto puede construir un consenso entre los miembros de su Consejo General para ir y aprobar con clara mayoría, si no es que por consenso, que sería el ideal, porque en la medida en que la autoridad electoral apruebe por consenso o por unanimidad en ese caso, pero bueno, cuando menos por consenso, claro, los distintos lineamientos o las distintas resoluciones que tome la autoridad, pues sobre alguna multa a un partido o sobre cualquier tipo de sanción que pueda emitir la autoridad o medidas cautelares, bueno, pues en ese sentido sí creo que pues es importante que haya pues una identificación y una manifestación clara de que hay un consenso entre las y los integrantes del Consejo General, porque sí hay un ambiente como decía el doctor González ayer, un ambiente de fuerte confrontación y polarización afuera, y a eso tiene que dar respuesta la autoridad electoral, ¿no? Pero ¿no les parece que también hay señales de preocupación al interior del INE en términos de cierta polarización, cierta falta de consenso? Creo que en los últimos meses hay varios indicios de este tipo de dinámicas. Por ejemplo, en la jornada de 2023 de las gubernaturas, por primera vez desde que el INE asume esas facultades nacionales, no hubo una sesión permanente del Consejo General. Y pues los consejeros, algunos desaparecieron, algunos otros se dedicaron a cuestiones de observación al extranjero más que en el territorio nacional, ¿no?
que fue como primer momento un poco peculiar. Después, en las últimas semanas, a mi juicio al menos, el INE arribó a una decisión correcta, pero todo el proceso que acompañó la discusión sobre la paridad en las gubernaturas me ha resultado muy preocupante por varios niveles, o sea, empezando por el cuestionamiento otra vez de lo que ya parecía que habíamos acordado y entendido de una manera muy peculiar por parte de los partidos, pero más preocupante aún por parte de los consejeros varones, fundamentalmente del propio instituto, que estaban expresando muchísimas dudas, que estaban pues, impidiendo que avanzara ese acuerdo. Bueno, finalmente salió, por suerte, pero el costo institucional me parece fue muy importante. Y el tercer elemento, también creo que muy preocupante, la suspensión hasta el momento, creo que todavía no hay ni renuncia ni una sanción, pero supongo que la habrá en algún futuro no muy lejano, del titular de la Unidad Técnica de Investigación, quien resulta no había pues al menos cumplido con el deber de vigilancia debida en la documentación del proceso que se abrió en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y por sus pues, supuestas expresiones que podían o no constituir violencia en contra de la candidata, virtual candidata de la oposición del Frente Amplio, Xochitl Gálvez. Entonces, algo está pasando también en el INE, ante esa necesidad de rigurosidad, como decía el profesor González Ayerdi, en la implementación del marco normativo, de esa necesidad de un frente único, de un frente común, de una unidad institucional para hacer frente a un contexto externo muy complejo. Parece que el INE no está ahí en este momento. Bueno, además de expresar nuestros votos, o de expresar nuestra esperanza, o nuestro deseo, o nuestra voluntad de que el INE actúe de esa manera, digamos, íntegra, de esa manera compacta, ya la doctora Pechar utilizó muy adecuadamente el término de que en las decisiones haya un consenso entre todos los integrantes para tomar decisiones en puntos serios. Me parece que estamos en situaciones muy complicadas. Yo mencionaba antes del inicio del programa que una experiencia que puede servir de parangón, puede servir de contraejemplo, es la integración del Instituto Federal Electoral en 1996. En aquella fecha había una nueva legalidad, se hicieron una serie de reformas electorales muy profundas, se integró de una manera muy diferente al pasado a los miembros del Consejo General. Fue el primer Consejo Ciudadano que presidió la institución y había también, digamos, la expectativa de que iba a suceder en las elecciones federales que por primera vez le tocaran a ese nuevo órgano. Y este órgano constitucional autónomo superó sus escollos porque tuvo el tiempo suficiente para acoplarse, para interiorizarse de las leyes que estaban en aplicación, para forjar los consensos necesarios, y logró que la primera alternancia política en México en el año 2000 se cumpliera de una manera limpia, escrupulosa, sin ninguna alteración institucional. Todas las fuerzas políticas y la opinión pública coincidieron en la pulcritud de la elección del año 2000. Hoy nos encontramos en una situación muy diferente. Si afortunadamente la Suprema Corte de Justicia logró frenar tanto los intentos de reformar la Constitución como de leyes secundarias que el gobierno había preparado para desmantelar el sistema electoral, y podemos tener un principio de certeza en la conservación, en la continuidad del marco legal, hoy la pregunta está en los personajes, en los actores, en la conciencia de los 11 consejeros que integran el Instituto Nacional Electoral. Y al respecto hay que advertir que hay 7 que continúan su periodo, que tienen la experiencia previa, y 4 nuevos consejeros que por primera vez asumen una responsabilidad de este tipo.
podría ser un elemento esperanzador que la veteranidad, una experiencia acumulada, permitiera tener una especie de ancla, de columna central que permitiera afrontar con mayor serenidad estos nuevos desafíos. La pregunta gira, aunque no queramos personalizarla, en los 4 nuevos consejeros, incluyendo a la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral, y pues es una responsabilidad enorme. Se tiene que hacer un esfuerzo muy intenso, muy decidido, muy inteligente, de generar el suficiente consenso y esa unidad interna en el Instituto Nacional Electoral para poder afrontar estos nuevos retos. Es una expresión de deseo, de objetivo que uno enuncia. La responsabilidad no está en nosotros, está en quienes actualmente representan la institución, y esto espero que, digamos, sea captado por su propia conciencia. Yo diría que hay un contexto más allá digamos, de la embestida del gobierno federal en contra de la autoridad electoral. Hay un contexto de qué tanto se van a acatar los resultados electorales, qué tanto se van a aceptar. Y lo que va a estar a prueba aquí es la institucionalidad que hemos logrado a lo largo de los últimos 30 años en materia electoral, que era más allá de ciertos reclamos frente a los resultados electorales. Al final teníamos un tribunal que tenía la última palabra en materia de resultados, y una vez que daba la última palabra se acataban las decisiones. Lo que tenemos ahora es una suerte de cuestionamiento permanente de parte del gobierno sobre la autoridad, preparando un terreno para que, en dado caso de que no se logre los resultados que desde la perspectiva del gobierno deben de darse en el 24, en junio del 24, pues entonces se podría cuestionar, porque ya hay digamos, como la mesa puesta para decir, pues las autoridades no están cumpliendo con ser imparciales, no están cumpliendo con realmente aplicar la norma, porque además es una norma que ya estaba cuestionada por el propio gobierno. Entonces la institucionalidad está a prueba. ¿Qué es lo que ha sucedido en los últimos meses, desde abril para acá, con esta nueva integración del Consejo General? Pues lo que hemos visto es que pasamos de un momento de fuerte confrontación entre algunos miembros del Consejo General con la Presidencia de la República a algo que parece como una estrategia de no confrontación con el gobierno, que puede ser algo que sea, digamos, que sea benéfico para que la autoridad electoral pueda desarrollar sus distintas atribuciones, sus distintas tareas, sin que haya permanentemente un cuestionamiento de la autoridad. No me preocupa lo que tiene que ver con el proceso electoral en cuanto a la parte más técnica, que tiene que ver con la selección de los que van a ser funcionarios de casilla, de la ubicación de las casillas. Digamos, sobre eso hay una experiencia ya muy fuerte de la estructura del INE y del INE en sus distintos ámbitos estatales y distritales. Y entonces yo creo que eso se va a poder llevar a cabo de manera adecuada. ¿En dónde es donde puede haber esta confrontación? ¿En dónde puede haber un momento de cuestionamiento de la autoridad electoral? Pues tiene que ver justamente con todas las decisiones que irán en materia de cumplimiento de las normas en cuanto a tiempos de actuación de los distintos actores, cumplimiento de las normas en cuanto al registro de los candidatos, cumplimiento de las normas en cuanto a la utilización de los medios de comunicación, ¿no? Y en cuanto, desde luego, en cuanto a el ejercicio de sus recursos, ¿no? Es decir, qué tanto no hemos visto a la autoridad electoral que se pronuncie sobre el ejercicio de los recursos de todo el periodo previo al nombramiento de los llamados coordinadores, no sé, de la Cuarta Transformación, o coordinadores de la oposición.
Eso no lo hemos visto y sin embargo pues creo que es un asunto muy importante, sobre todo en cuanto al ejercicio de recursos públicos y a las posibles sanciones a los distintos actores. Entonces creo que esta idea de no confrontación, cuando menos de la presidencia del INE, está bien porque genera un ambiente, digamos, más tranquilo para que la autoridad despliegue, pero creo que hay temas que necesariamente van a ser temas de confrontación, más allá de que la presidencia del INE esté por llevar la fiesta en paz, es decir, porque no haya este contexto de enfrentamiento presidencial. Pero lo que sí me preocupa es que cuando el INE ha dictado algunas medidas cautelares, no solamente en contra del presidente, sino en contra de otros funcionarios, pues lo que ha sucedido, digamos, concretamente en contra de la propia precandidata de la coalición gobernante a la presidencia, pues esta declaración clara de pues a mí no me va a frenar nadie y menos una autoridad electoral. Entonces este desafío en un contexto que pues sí está siendo pues un elemento que debilita la institucionalidad electoral, y entonces la pregunta será cómo va a responder el electorado frente a una autoridad que parece pues digamos medio rendida frente a los actores políticos, ¿no? Retomando los comentarios que han hecho ambos, entonces estamos en un contexto de los partidos que no respetan la ley, porque la ley que ellos mismos han diseñado, perfeccionado a lo largo de los años, hoy les resulta una camisa de fuerza que no les permite, su consideración al menos, llevar a cabo las actividades necesarias para ganar. Ese es el objetivo, lo sabemos, final, ¿no?, último de los partidos políticos. Tenemos entonces a un presidente que igual considera que el marco legal que él mismo diseñó después de su pues primer intento no exitoso de buscar la presidencia para impedir justo la intervención de diferentes niveles del poder estatal en los procesos electorales, que también hoy lo está viendo como una camisa de fuerza y que participan, y también abiertamente deja claro que va a seguir participando en el proceso electoral, pues buscando promover a una sucesora, ¿no? Buscando promover que su opción política gane o incremente su presencia en el Congreso para poder continuar en agendas que él tiene pendientes después de esos 5, van a ser 6 años. Y tenemos también entonces una autoridad que parece rebasada, por un lado, por ese contexto de partidos, instituciones, funcionariado público que no respeta las reglas, y también yo pensaría que quizá frente a las consecuencias jurídicas de sus propias decisiones, ¿no? Porque sabemos que en nuestro marco legal, por ejemplo, al haber invalidado las precampañas anticipadas, pues eso descartaría a todo el mundo. O sea, ya no tendríamos sucesoras ni sucesores, porque pues, todos los jugadores clave estarían entonces inhabilitados para poder ser registrados como futuras candidaturas. Entonces, en este contexto, podemos pensar que el marco legal que tenemos ya no sigue siendo viable, ya no es viable más. Habría que pensar en una reforma electoral 2025-26, como en esa lógica en la que hemos estado hasta el momento. ¿Sería necesario? ¿Sería bueno? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, yo creo que eso lo vamos... Es decir, creo que sí hay puntos que se han puesto sobre la mesa. Sí, creo que ya hay una agenda de reformas necesarias, ¿no? Y eso tiene que ver, por ejemplo, con el costo de las elecciones, tiene que ver con la cantidad de candados que existen y que ya hemos visto que limitan la actuación de los actores políticos, porque eso es lo que han hecho. Entonces, creo que sí hay elementos que habría que discutir, ¿no? Que si el voto electrónico, en fin, creo que la agenda sobre posibles cambios está ahí, pero creo que el problema de si tendremos una nueva reforma electoral tiene que ver con cómo se desarrolle esta contienda del 23-24.
Y cómo se desarrolle esta contienda tiene mucho que ver con cómo va el INE a asegurar que su autoridad se respeta. Es decir, que su autoridad es la que va sentando los distintos momentos o las distintas decisiones en el curso de la organización. Entonces creo que la organización está garantizada, yo estoy segura que sí, pero todos los elementos de confrontación entre actores políticos y autoridad van a estar ahí, y yo creo que el gran reto es para el INE. Ese es el gran reto. Los actores políticos están tratando de ver de qué manera pueden, pues, tener mejores condiciones para avanzar en el respaldo ciudadano. Pero el gran dilema es el del Instituto Nacional Electoral. Entonces creo que el foco hay que ponerlo ahí. Hay que ponerlo ahí, no solamente en cuanto a la cantidad de atribuciones que tiene el INE, de atribuciones nacionales incluso, sino en que sí ha podido desarrollarlas, incluso con el eventual recorte del presupuesto, que parece ser que sí va a pasar, pero bueno, pues el INE ya sabe que esto tiene que ver con la posibilidad, es decir, el recorte es equivalente a la posibilidad de hacer algún tipo de consulta. Entonces creo que los recursos para organizar la elección están garantizados. Entonces, y que el INE debe de dar claridad, debe de insistir en que tiene toda la capacidad institucional instalada como para dar resultados electorales adecuados. Entonces, ¿a quién tiene que convocar? Pues a los actores políticos a que sí acaten esas decisiones de la autoridad, y si no la acatan, pues para poner es decir, lo que la propia ley señala como posibles sanciones o posibles limitaciones a la acción de los actores. Entonces creo que ese es el gran desafío. El desafío es, sin grandes confrontaciones, qué tanto el INE puede echar mano de sus normas, de sus capacidades instaladas, para efectivamente dar cuenta, como lo ha hecho en el pasado. Esa es la gran, pues, y que tanto el Tribunal Electoral puede, estar ahí para revisar las acciones de la autoridad administrativa, pero sobre todo, pues, para dar garantías de que hay institucionalidad suficiente para que nosotros podamos tener tranquilidad sobre que el proceso electoral se va a llevar de manera adecuada. Bueno, creo que en este foro, en esta forma de analizar los procesos que están en curso, es muy importante. No creo que sea el único sitio, el único espacio donde se esté discutiendo esta problemática, sino que creo que los aspectos aquí abordados son hoy recurrentes en todo lo que podemos llamar la opinión pública, la opinión publicada, los especialistas, los comentaristas. Creo que debemos de advertir que por primera vez estamos frente a una serie de alertas, frente a una serie de signos, frente a una serie de elementos que permiten por lo menos vislumbrar, enumerar, advertir de los riesgos que estamos corriendo. Y creo que esto es un aspecto que no debemos de olvidar y que tenemos que enfatizar en todos los foros que estén al alcance de los analistas, de los actores políticos, de la sociedad civil en general. En este sentido, creo que el Instituto Nacional Electoral, como todo organismo, como todo conjunto colegiado de personas, tiene la oportunidad de rectificar, tiene la oportunidad de hacer el balance de lo que está ocurriendo y tomar las decisiones que correspondan. La doctora Péchard ya explicó muy bien, y en esto yo lo comparto plenamente, que la jornada electoral está asegurada, que todos los elementos tan complejos de organización, de capacitación, de instalación de las casillas, la impresión de las boletas, todo eso ya está garantizado por las seguridades que se han dado anteriormente. Pero en el Inter, también ella lo mencionó, y creo que ahí habría que enfatizar, en el Inter, o sea, en el desarrollo del proceso electoral, vamos a vivir pruebas frecuentes, momentos difíciles continuos,
al respecto. Y yo no conozco tan a fondo, no conozco bien la estructura y la composición del Instituto Nacional Electoral, pero creo que sus comisiones hoy van a cobrar un gran relieve, porque es a través del trabajo de las comisiones, de la responsabilidad que asumen los consejeros ciudadanos en el IGE que presiden estas comisiones, las que van a estar día a día resolviendo las quejas, atendiendo los problemas y formulando los proyectos que den lugar a sanciones o a medidas cautelares por parte del Instituto Nacional Electoral. Y me referiría a tres grandes responsabilidades que están a cargo de las comisiones, no sé si temporales o fijas del Consejo Nacional Electoral. Uno es la fiscalización de los recursos, que efectivamente tiene un problema serio porque la fiscalización es post, no es posible hacer en el momento preciso que se realiza el acto creado por un actor político, por un partido. Hay un cierto tiempo que tarda en que el acto se verifique y que el instituto pueda revisar si la utilización de esos recursos y la comprobación fiscal de las mismas es posible. Si no me equivoco, en las últimas experiencias se ha logrado reducir el tiempo de fiscalización, pero de todas maneras es una revisión ex post, aunque puede ser a un tiempo mucho más breve. La otra condición, la otra facultad que tiene el Instituto Nacional Electoral, que es fundamental, el registro de los candidatos. Si cumplen con la normatividad interna de los partidos y si cumplen también además con los perfiles legales a los que están sujetos. Ya tuvimos fue en la anterior presidencia del Instituto Nacional Electoral, pero ya vimos uno de los problemas más complicados, que fue la candidatura de Salgado en el estado de Guerrero, y que finalmente, aunque no por el motivo central que era los recursos de campaña, finalmente fue sancionado y tuvo que retirarse de la campaña. Entonces el registro de los candidatos es fundamental en la actuación de la comisión respectiva en el INE, y el seguimiento de la propaganda, de la publicidad, que va de la mano con la fiscalización de los recursos. Yo creo que esos tres ámbitos en donde operan o van a operar las comisiones y los respectivos responsables, que son consejeros del INE, ahí se va a jugar en gran parte el proceso, y el INE tiene la oportunidad en estos meses de efectivamente, como dice la doctora Péchar, demostrar su autoridad. Y si bien se puede entender o se puede comprender que no es necesario un proceso de confrontación, sí necesitamos una actuación firme, indubitable, consistente, y que también esté asumiendo los costos de una decisión estricta, pese a la respuesta agresiva de los partidos políticos o del gobierno y de los partidos políticos de todas las coaliciones y de todas las formaciones. Estamos entonces en un contexto en el que podemos estar tranquilos de que la jornada electoral se va a celebrar de una manera adecuada, con todos los estándares a los que nuestras autoridades electorales nos han acostumbrado a lo largo de estas 3 décadas, pero sí estamos ante escenarios muy complejos, en particular para el INE y para el tribunal, en términos de cómo estas dos autoridades van a asegurar que sus decisiones, que su autoridad se respete, que el marco legal se respete, y que las y los actores políticos, quienes ganen, quienes pierdan, acepten estos resultados. Esto pinta para un año electoral, ya menos de un año, pero para un proceso electoral muy complejo, bastante seguramente judicializado, con diferentes disputas, con importantes debates, y tengamos ustedes por seguro que vamos a estar dando el seguimiento muy preciso de todos estos retos y de todos estos momentos en este espacio, en La Política Hoy.
Así que agradecemos muchísimo a la doctora Jacqueline Pechard, al doctor Ha sido un gusto compartir la mesa con ustedes. Les agradecemos a ustedes quienes nos han visto, quienes nos han estado escuchando y les invitamos a la próxima. Muchas gracias. Política Hoy, programa digital en donde especialistas de ciencias sociales analizan y debaten con información y rigor los temas de la coyuntura política nacional. Política Hoy es un programa del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Política Hoy, es momento de debatir y analizar la política.